agradecimiento a todos por venir, por estar, digamos, es un tema en general la política internacional que no suele tener este tipo de auditorios tan grandes, pero me parece que la situación política que estamos viviendo en todo contexto y no solo a nivel internacional implica esto, ¿no? Que haya cada vez más interesados en entender y en analizar lo que sucede a nivel internacional y qué cambios hay en el panorama político latinoamericano, sobre todo visto y considerando la posición de la Argentina. Segundo, agradecer al Instituto Patria por la invitación, a Oscar, a Jorge, a Teresa, a Federico, todo el equipo, y bueno, claro, a Cristina Fernández por impulsar un espacio así que creo yo es muy necesario en el momento actual de América Latina y el Caribe. Tiene pocos antecedentes, uno puede ser el Instituto Lula, pero tiene pocos antecedentes y es importante que se hagan este tipo de encuentros. Ordené mi exposición en algunos mitos del PRO en política exterior, lo que yo considero que son mitos del PRO. Son 4 o 5, después de los mitos del PRO voy a decir algunas conclusiones a mi parecer, y obviamente después con los compañeros de la mesa vamos a hacer el intercambio más los comentarios de ustedes. Mito 1 del PRO: vamos a hacer que la Argentina vuelva al mundo. Ese es el título, ¿no? Cuando uno escucha a Marcos Peña, al propio presidente Mauricio Macri, a la canciller, la idea es volver al mundo. Volver al mundo, que aparece como una idea también lejana, como esta famosa lluvia de capitales que iban a venir o que están por venir y todavía no los conocemos, no los vimos, o este famoso segundo semestre que empieza mañana y en el cual ya nadie pone expectativas, porque ellos mismos dicen, bueno, el año próximo, el otro, veremos. Me parece que este mito de vamos a volver a hacer que la Argentina vuelva al mundo nace antes de la elección, nace antes de la primera vuelta del año pasado. El grupo de internacionales del PRO lo había puesto, se llama Grupo Consenso, había sacado un comunicado público de unas 10 carillas donde decía: Argentina tiene que volver a tener vínculos tradicionales con los Estados Unidos y la Unión Europea. Ahí estamos viendo cuál es la idea de política internacional, o ese famoso volver al mundo del PRO, es volver a tener vínculos con los Estados Unidos y la Unión Europea, escapándose sectores muy importantes de la economía internacional actual, como voy a decir después, por ejemplo, el papel fuerte que tiene Asia allí y China allí, porque después voy a hablar del TPP, y se vinculaban eso, ¿no? Los vínculos tradicionales, la palabra dice mucho, vínculos tradicionales. Los siguientes hechos fueron en ese sentido. El primer viaje internacional importante del presidente, una vez asumiendo sus funciones, viajó a Davos, al Foro Económico Mundial de Davos. Es la primera vez que un presidente argentino vuelve después de 14 años a ese lugar. Y ahí, ¿qué hizo él? Se juntó con David Cameron, ¿no? La primera acción internacional es un viaje a Davos a debatir con los grandes capitales y un encuentro con David Cameron, donde la prensa inglesa celebró que él no hable de la resolución 2065 de la Organización de Naciones Unidas, que le pide a Gran Bretaña sumarse al diálogo con Argentina. Primer punto: si eso es volver al mundo, me parece que está bastante complejo. El segundo que hizo, la denuncia a Venezuela en la cumbre del Mercosur en Asunción. Mencionaba el tema Venezuela y creo importante traerlo acá. La segunda acción de Mauricio Macri en su volver al mundo fue decirle al país con el cual la Argentina bloqueó el ALCA en el año 2005: te vamos a sacar del Mercosur. Esa era su idea inicial, después hubo idas, vueltas, etcétera, etcétera. Tercer hecho: pago los fondos buitre con endeudamiento. Y las felicitaciones de Paul Singer, yo creo que eso es un hecho inédito a escala mundial, felicitaciones públicas de Paul Singer en la revista Time. Cuarto hecho: la visita de Barack Obama a la Argentina, una visita que es la primera visita de un presidente de los Estados Unidos después del ALCA, después de decirle no al ALCA, es decir, después de George Bush, viene Barack Obama. Y además, la noticia que circuló poco, pero que fue lo que vino verdaderamente a traer Obama, es intentar un TLC con Argentina, un tratado de libre comercio, apenas 10 años después de aquel no. Después, en los últimos días o meses, la visita a Juan Manuel Santos en Colombia, eso se puede entender desde el eje de la Alianza del Pacífico, pero después pasó algo que también salió como en los medios de comunicación. Mauricio Macri no solo se juntó con Juan Manuel Santos, sino que lo vio a Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez, que es el expresidente colombiano que está en contra de la firma de los acuerdos de paz en La Habana, que siempre fue muy crítico a esos acuerdos de La Habana. Me parece que eso también dice mucho de cómo entiende Macri la política internacional. Va a un viaje a juntarse con un presidente y se junta con el principal opositor en ese mismo país
sin ningún drama. Acá también trajo a numerosos políticos opositores de países de América Latina y el Caribe en la Casa de Gobierno, algo que no se suele hacer en política internacional, lo ha hecho. Trajo a Sebastián Piñera, trajo a Capriles. Bueno, estamos viendo hechos inéditos en los últimos años en la política internacional de Argentina. Y el último dato de ese primer mito, que Argentina vuelve al mundo, tiene que ver con el apoyo del presidente Macri a Mariano Rajoy y el Partido Popular en las elecciones de España. A través de un Twitter dijo un apoyo muy fuerte a Mariano Rajoy y al Partido Popular en España, que está gobernando en un momento donde de las 10 zonas con más paro, es decir, con más desocupación de la Unión Europea, 6 están en España. Digo, para graficar a quién está apoyando el presidente Macri. Algunos hacían chistes en Twitter en España y les ponían la internacional panameña, el saludo de Macri y de Rajoy, porque claro, él tiene a varios de sus ministros implicados también en cuentas offshore en Panamá. Y ahí pongo la pregunta, ¿pero Argentina no estaba en el mundo? Porque nosotros tuvimos en los últimos años un fortalecimiento muy claro de los vínculos de Argentina con los países de los BRICS, desde el nacimiento de ese bloque, principalmente con Moscú y Beijing, podemos decir que son las dos locomotoras del bloque BRICS, y esto hay que decirlo con claridad. Es el momento del mayor auge de acuerdos entre la Argentina y estas dos potencias. Además, un fortalecimiento de instancias como la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se planteaba como antítesis a la Organización de Estados Americanos, y a la UNASUR, es decir, otro fortalecimiento es el de UNASUR. Y además el fortalecimiento del espacio del G77 más China en la Organización de Naciones Unidas. El espacio del G77 más China son 133 países. 133 países que estaban apoyando a la Argentina en dos causas muy importantes: contra los fondos buitre y por la soberanía de Malvinas. Y ahora ese apoyo parece desdibujado, lejano, porque la Argentina velozmente intentó otra política internacional. Entonces vamos al segundo mito del PRO. Ellos dicen, vamos a desideologizar la política exterior, como diciendo o anunciando que la política exterior durante los 12 años de kirchnerismo estaba muy ideologizada. Algunos datos concretos sobre esto. No se conoce opinión del presidente Macri sobre la UNASUR, por ejemplo. Esto yo creo que es un hecho inédito. La Argentina tuvo un papel preponderante en la fundación de UNASUR. El primer secretario general de la UNASUR fue Néstor Carlos Kirchner. Se llama así la sede, que está en mitad del mundo, a kilómetros de Quito. No se conoce opinión alguna hasta el momento. Pasaron más de 6 meses de Mauricio Macri sobre UNASUR. Digo esto para graficar el calibre de la política exterior del macrismo. La Argentina pasó el año pasado, en plena campaña electoral, en un momento vino Luis Ignacio Lula da Silva a la Argentina. En aquel momento se hizo un acto donde estaba Cristina Fernández, Luis Ignacio Lula da Silva, Daniel Scioli, etcétera, etcétera. En aquel acto Cristina Fernández le pidió a Lula que sea embajador para que Argentina ingrese a los BRICS. Los BRICS, el bloque de países emergentes que hacen mover al mundo. Digo, si uno analiza las principales economías, de las 3 primeras tenés a India y tenés a China, de las 3 primeras, las que mueven al mundo. En aquel entonces Argentina pidió el ingreso al BRICS, y hoy vemos hechos que van en otro sentido. En primer lugar, el hundimiento del pesquero en el sur. Beijing contestó velozmente. La Cancillería de Beijing es muy cautelosa para contestar. Bueno, dijo, nosotros necesitamos saber qué pasó ahí, porque Argentina hunde ese pesquero. La salida del canal Russia Today, esto fue en las últimas semanas, se manifestó el canciller Lavrov. Para que el canciller Lavrov hable de la salida de un canal de televisión en otro país, es porque le duele mucho. Y algo que tampoco está bien visto en política internacional, que es lo que sucedió con Brasil. La Argentina salió velozmente a decir, vamos a respetar al gobierno de Michel Temer. Lo trajo al canciller, el canciller vino a la Argentina, es el primer viaje que hizo, y yo creo que eso puede, sin lugar a dudas, traer complejidades con Brasil, principal socio comercial de la Argentina, en caso, que no es una locura, de que vuelva la presidenta Dilma, que está hasta el momento suspendida, pero que tiene que ir al Senado, y ahora los peritos del Senado están diciendo que no hay crimen de responsabilidad. Digo, para entender la situación. Entonces decimos, te estás poniendo en contra de 2 de las principales potencias mundiales, a excepción de Estados Unidos, y le estás diciendo a Brasil que lo felicitas por un cambio de gobierno que todavía no está garantizado. Bueno, entonces no hay desideologización de la política exterior de Mauricio Macri, sino lo contrario, hay una ideología muy clara y concreta.
Tercer mito del PRO, las economías del Pacífico son el ejemplo a seguir. Esta me parece de las más interesantes porque se desconoce mucho del tema. Si uno analiza el crecimiento del PBI de estos países, de México, de Colombia, de Perú y de Chile, encontrará que tienen crecimientos muy similares en términos de PBI, del crecimiento del PBI a nivel anual, al de las demás economías. Las economías, podríamos decirle, post-neoliberales, el otro bloque, el de Argentina, el de Bolivia, el de Ecuador, el de Venezuela, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque también hay ciclos internacionales, tiene que ver el precio de las commodities. Bueno, hay algunas variables que nos explican por qué crecen en términos de PBI de forma similar. Ahora, cuando uno analiza la distribución de ingresos en los países de la Alianza del Pacífico, bueno, esto está más complicado, porque estamos hablando de que, según el coeficiente de Gini, estas son sociedades más desiguales. Estas son sociedades más desiguales, es decir, a veces se nos plantea como ejemplo sociedades más desiguales, con salarios más bajos a los que tienen los trabajadores de Argentina, con menos organización a nivel sindical que tienen los trabajadores de Argentina. Eso es un dato duro y puro para analizar. Y segundo, los países de la Alianza del Pacífico tienen políticas sociales focalizadas, es decir, un enfoque neoliberal, diciendo el problema es el 2, 3, 4% de la población. No hay asignación universal por hijo, como hay en Argentina. No hay plan Bolsa Familia, programa Bolsa Familia, como hay en Brasil. De hecho, Temer está queriendo cortar buena parte del plan Bolsa Familia. Él dice que tiene que ir al 5% más pobre. No hay misiones sociales como en Venezuela. No hay bonos Juancito Pinto y Juana Zurduy como en Bolivia. No hay escuela del milenio como en Ecuador. ¿Qué quiero marcar con esto? Indudablemente hay orientaciones económicas distintas que tienen que ver con cómo se gobierna ese ingreso de PBI, que más o menos es similar a América Latina y el Caribe por lo que son las condiciones internas y externas. Lo otro que hay que decir es que son países con gran inestabilidad política, y esto hay que mencionarlo. Se analiza muy poco, pero hay que decirlo. Por ejemplo, de los 4 presidentes que firmaron en el inicio del acuerdo macro de la Alianza del Pacífico, solo uno permanece en el gobierno, Juan Manuel Santos. Estamos diciendo que Sebastián Piñera ya no está en el gobierno, que Humala está saliendo del gobierno porque no pudo presentar siquiera un candidato en la elección presidencial en la que se elegía su sucesor, y que Calderón ya no gobierna en México. Entonces estamos hablando de sociedades convulsionadas en lo político, con fuertes cambios internos. México, por ejemplo, habrán podido ver lo que fue semanas atrás la represión a los maestros en Oaxaca. Una locura, algo que uno dice que tendría que salir más en los medios porque es un hecho de dimensiones insólitas en América Latina a esta altura, en pleno siglo XXI, pero sucedió. Ahora, antes sucedió los 43 de Ayotzinapa. En el medio tenemos información del Estado mexicano, es decir, el propio gobierno del PRI, que nos dice que según cifras oficiales, desde 2007 para acá hay 27.000 desaparecidos en México. 27.000 desaparecidos de 2007 para acá. Digo, si ese es el ejemplo, hay que problematizar qué es volver al mundo, ¿no? Me parece que esto es así. Después tenemos Colombia. Colombia, se están firmando los acuerdos de paz en La Habana y son muy importantes porque van a garantizar una solución política a un conflicto armado que tiene más de 5 décadas. Ahora, en los últimos 4 años hay 120 militantes del movimiento social y político Marcha Patriótica que fueron asesinados, ¿sí?, por paramilitares en Colombia. Este es otro dato que se desconoce. Y en Perú y en Chile sabemos muy bien cómo son las políticas de las fuerzas represivas del Estado frente a las movilizaciones. Lo conocemos, cada tanto eso sí puede aparecer en las noticias. El cuarto mito del PRO a nivel internacional es: la Argentina ingresó a la Alianza del Pacífico, porque ese fue el título. Y acá se mencionaba antes a Infobae, lo mencionaba Oscar. Si vos entrabas y veías ese día Infobae, decía Argentina ingresó a la Alianza del Pacífico. No se dice que la Alianza del Pacífico tiene 50 países observadores, que la Argentina ingresó como uno más de esos 50 países observadores. Claro, la Alianza del Pacífico son 4 miembros y tiene 50 países observadores, muchos de ellos de Europa, los Estados Unidos, Canadá, es decir, sus economías aliadas. Y tampoco se dice que para ingresar como miembro permanente, miembro pleno en la Alianza del Pacífico, la Argentina debería firmar 2 tratados de libre comercio, es decir, con la mitad de sus miembros, para pedir el ingreso pleno. Eso no se dice, se desconoce, creo que es una buena noticia porque Argentina hoy no está en condiciones de firmar esos tratados de libre comercio porque lo impide el Mercosur. La normativa del Mercosur impide que sus miembros de forma solitaria
puedan acceder a firmar tratados de libre comercio con otros países. Parece paradójico, porque el Mercosur empezó en el año 1991 con un ideario más bien neoliberal, algo que fue cambiando con el tiempo, con un perfil mucho más político, que se lo dieron los presidentes Kirchner, Lula y Hugo Chávez. Pero bueno, la novedad, la noticia es que si Argentina quisiese ingresar como miembro pleno a la Alianza del Pacífico, debería firmar 2 TLC con alguno de esos países para pedir ese ingreso. Quinto mito y último, y voy a conclusiones, ya Telma me dice que tengo poquísimo, ya está. Quinto mito y último. Estados Unidos va camino a una recuperación económica y Europa también. Eso a veces se dice, lo dicen los voceros del gobierno actual. Hay 3 datos simples que quiero ver. ¿A cuánto crece Estados Unidos hoy? Al 2% anual. ¿A cuánto crece Europa hoy? Al 1,6% anual. De hecho está en una crisis económica pronunciada que lo lleva a sacar a los migrantes a como de lugar. Esa es la idea que tienen muchos mandatarios conservadores. Y ahí termina siendo la voz más inteligente en este tema, la del Papa Francisco, que dice: ¿cómo Europa vas a hacer esto con los migrantes? ¿Qué te pasa, vieja Europa?, dice el Papa Francisco. Me parece muy interesante esa idea. Y detrás de esto está el acuerdo del TPP, que se van a meter más los compañeros ahí, pero que es un acuerdo contra China, básicamente, lo que decíamos antes. Vos estás entrando en un lugar que es la plataforma para firmar un acuerdo contra China, lo que va a ser la principal potencia económica mundial en el año 2030. Si eso no es un problema a nivel internacional, no sé qué es un problema. Me parece que es paradójico con la política que tuvo la Argentina en el 2005. Entonces, conclusiones y preguntas muy velozmente. 1. ¿Hay ideología en la supuesta desideologización? Nos dice que hay que ir a la desideologización porque quieren ir a una ideología más cercana a la de ellos. Eso es algo muy nítido, muy claro. En política exterior, bueno, te podés vincular con todos los países del mundo de la misma manera, como supuestamente ellos quisieran hacer, de acuerdo a su discurso. Punto número 2, Argentina paradójicamente termina pasando de intentar formar parte del bloque BRICS a diferenciarse de una forma muy sustantiva de este bloque. Creo yo que esto es algo muy complejo. Punto número 4, el 13, perdón, el que decía antes: Argentina se pone a disposición del TPP, lo que mencionaba antes, que es un hecho nítido. Argentina se pone a disposición de un tratado que está hecho contra China. Y me parece que en el discurso de Macri hoy también se pueden encontrar cosas interesantes. Él habló en la cumbre empresarial, no en la presidencial. Esto es algo muy interesante también para analizar en términos sociológicos, cómo el presidente lo invitan a la cumbre empresarial, y al menos la información que hay hasta el momento es que no va a hablar en la cumbre presidencial. Y habla de pobreza cero ante países que no tienen pobreza cero, y habla de pobreza cero en un momento donde hay 1,5 millones de pobres nuevos en Argentina. Un discurso muy paradójico, que me parece que acá tenemos que sistematizar y trabajar. Por último, plantear la importancia de espacios de debate como este. La política exterior a veces nos quieren hacer creer que es algo muy complicado, que no se puede entender. ¿Para qué? Para esto mismo, para hacer la política exterior que ellos quieren hacer, que es una política exterior de cara a las grandes potencias en declive, por otro lado, como son los Estados Unidos y la Unión Europea, que lo mencionaba antes. Son los espacios que menos crecen a nivel internacional hoy. Y me parece que hay que prestar atención a las asimetrías comerciales de la Argentina y América Latina con estas potencias, porque se podría estar editando un nuevo momento como el que se editó en el 2005, una especie de ALCA, si se quiere ALCA Light, ALCA 2.0, pongámosle el nombre que tengamos ganas, pero esto es volver a lo mismo que ya le hemos dicho que no en el año 2005. Muchas gracias a todos.